Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos una gran visita. El doctor Carlos Petoruti hoy nos acompaña. Él es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Secretario General de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Docente de grado, posgrado, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, corresponsal internacional del Instituto Hans Kelsen de Viena y es autor publicista. La conducción la va a llevar a cabo la doctora Adriana Cristina Gusione, ella es abogada laboralista, una gran amiga. Gracias a todos y a todas por estar, gracias a la doctora Daniela Pillar por estar acá, el doctor Iván Pérez Morelli. Bueno, gracias doctor Carlos Petoruti, y acá lo estamos dejando la entrevista a la doctora Adriana Gusione. Gracias a todos por Facebook Live. Gracias. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bueno, me dé silencio. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a este interesante ciclo sobre comunicación y derecho, que están tan estrechamente vinculados, ¿no? Dos conceptos muy vinculados. Sí, hemos tenido de todo, pero la filosofía es una rama muy especial. Para mí es un honor. Yo hace muchos años, más de 30 que soy abogada, pero le tengo que confesar que no había entendido, por más que rendí bien, la primera materia, ¿no?, de filosofía y derecho en ese momento, y la empecé a entender en el 2007 en realidad, cuando hice una maestría en magistratura y derecho, y me preguntaron algo que primero me gustaría que usted nos cuente qué materia da, cuántos años hace que la da, y me encantó una frase que usted tiene por ahí que dice, que no sé si es suya, pero vamos a tratar de popularizar sin simplificar. Así es. Así es. Bueno, yo soy profesor titular de la Cátedra 2 de Introducción al Derecho, que es una materia muy particular. Y un poco a Adriana le respondo respecto de que es una rama importante. Yo diría que filosofía es el tronco, del cual se agarran todas las ramas del derecho. Y yo comencé, sí, hace mucho tiempo, cuando me recibí de abogado en el año 81, y comencé siendo auxiliar docente de filosofía del derecho, luego fui profesor adjunto de filosofía del derecho, y cuando gané el concurso como profesor titular, preferí quedarme con una sola de las cátedras, porque en esa época también trabajaba yo en el Poder Judicial, y bueno, así me fui perfilando con esta materia, que en realidad tiene un nombre engañoso, porque parece que fuera una introducción al derecho, pero en realidad es el replanteo filosófico del por qué estamos haciendo lo que hacemos, como abogados, como docentes, como en cualquiera de las funciones que nos toque a nosotros. De manera tal entonces que Introducción al Derecho tiene esa curiosidad, que sirve para el alumno que recién ingresa a la facultad, las alumnas o alumnos que recién ingresan a la facultad y que no saben con lo que se van a encontrar, pero sirve también, tiene los mismos contenidos para aquellos abogados jóvenes que se reciben y salen al mundo de la abogacía sin una experiencia que se va ganando indudablemente a través del tiempo. Y esa es la razón por la cual yo doy también una materia en el posgrado que se llama Fuentes e Interpretación del Derecho, cuyos temas son más o menos los mismos que los que se trata de Introducción al Derecho. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque en definitiva los problemas son los mismos. Los problemas con los que se encuentra un joven o una joven que empieza a estudiar la carrera son los mismos problemas con los que se encuentra una joven abogada o un joven abogado al comenzar, y son los mismos problemas dilemáticos con los que nos encontramos nosotros, abogados recibidos ya de hace, este año, 40 años. Bueno, 10 años más que yo. Por ahí también leí, porque a mí la primera pregunta que me hizo el profesor el doctor Vigo, que supuestamente, seguramente usted lo conocerá,
Lo conozco que personalmente, tengo un muy buen vínculo con el doctor Vigo cuando era juez de la Corte, cuando estaba en la Asociación de Filosofía del Derecho, lo conozco, sí, sí. me abrió la cabeza. Bueno, él empieza con una pregunta que usted estuve leyendo, no. Él empieza con la pregunta de qué es el derecho, y creo que usted empieza con la pregunta cómo se ejecuta el derecho. Sí, Cuando él hizo esa pregunta, yo que estaba en primera fila y trato de ser, la palabra es chupamedias, ¿no? Ser la alumnita buena, le dije conjunto de normas, bueno, no, casi me saca del salón. ¿Cuál es la diferencia entre qué es el derecho y cómo se ejecuta el derecho? ¿Por qué usted hace esa distinción? sí. Esta distinción la hago porque yo trato permanentemente, tanto a las alumnas como alumnos, de vincularles los grandes temas teóricos con la realidad. Creo que la misión de todo docente es vincular la teoría con la realidad, no exponer solamente autores y demostrar una especie de pirotecnia de conocimiento, porque tampoco le exigimos esa pirotecnia de conocimiento al alumno, ni el alumno la va a necesitar cuando sea abogado. Sí, lo que va a necesitar es razonar con un criterio eminentemente crítico, saber seleccionar, saber elegir argumentos, saber exponer argumentos, de manera tal entonces que nosotros tenemos ese vicio del racionalismo jurídico europeo, en donde lo primero que hacemos, por supuesto, consideramos que la principal fuente del derecho es la ley, y cuando alguien nos plantea algo, decimos, ¿qué dice la norma? ¿No? Lo primero es preguntarnos qué dice la norma. Cuando en realidad lo que tendríamos que preguntarnos, y sin que yo quiera irme a un realismo como el realismo norteamericano, es cómo se contextualiza esa norma en la realidad jurídica. Y ahí es donde cumple una función importante la interpretación. Y no en vano, la palabra intérprete se utiliza no solamente para el juez en el momento de interpretar, sino que también se utiliza para el músico en el momento de ejecutar una partitura. A mí me gusta mucho la música, además del derecho. Y dentro de las líneas musicales, la que me gusta es el jazz, que se caracteriza porque es un tipo de música, por lo menos en su esencia, que sigue ciertas reglas armónicas, pero no se ciñe a una partitura escrita. Uno no toca dos veces la misma melodía a pesar de que está tocando el mismo tema. Y lo mismo ocurre con el derecho. Un juez no dicta dos veces la misma sentencia. No me estoy refiriendo a esas sentencias de los ejecutivos que se sacan con copia, pero ningún caso es igual al otro. De ahí lo importante de destacar en los alumnos, transmitirle a ellos que no solamente tienen que quedarse con el contexto normativo, sino que tienen que saber cómo ese contexto normativo se ejecuta, cómo se interpreta. En la medida que interpretamos, estamos construyendo el objeto de derecho, porque en definitiva el derecho no es más que un orden, una contribución al orden social. Por eso usted dice que con buenos jueces es posible hacer buen derecho, aunque operen con malas normas. Esa frase concretamente pertenece a Carlos Cosio, uno Sí. de mis maestros muy admirado, si bien es cierto que yo no fui alumno directo en sus cursos, pero sí lo conocí personalmente en sus últimos años cuando venía a dar conferencias y charlas a la Universidad de La Plata, y tuve oportunidad de participar y estar personalmente con él durante muchísimas reuniones, durante muchos años, y es una frase que para mí es clave, ¿eh? Buenos jueces, o digo yo, buenos abogados también. Amplío, lo que pasa es que Cosio limitaba mucho al fenómeno jurídico, a la sentencia judicial, pero buenos abogados, aún con malas normas, pueden hacer buen derecho. Y también tenemos la frase de Carrió, que dice que para ser buen abogado hay que saber derecho, pero con eso no es suficiente, como diciendo, tenemos que saber las normas, pero no es suficiente con saber las normas. No somos buenos abogados si pensamos que el derecho es un saber enciclopédico, tener todos los artículos en la cabeza, en absoluto. Bueno, eso era un poco la boca de la ley, ¿no? El juez como la boca de la ley. Ya no lo es más, ya no lo es Ya no más. lo es más hace muchos años. Por suerte Hace muchos uno, años. muchos, interpreta, y ahí volvemos a la palabra interpretación, ¿no? Así El es. tema es que yo supongo que un buen juez tiene que tener sentido común, ¿no?
desde ya. Tiene que tener sentido común, tiene que tener independencia, tiene que tener rectitud ética. No quiere decir que no tenga sus principios o sus ideologías, porque todos mentimos si no decimos si no tenemos principios e ideologías, pero no tenemos que hacer prevalecer esos principios e ideologías por sobre los casos que tenemos que resolver. Y mucha ética, ¿no? Por supuesto, jueces y juezas que vivan solamente dedicadas a la tarea de la judicatura, no solamente la judicatura, la función judicial en general, porque tenemos jueces, defensores, fiscales, asesores, secretarios, y por supuesto por algo hay una estrecha vinculación entre la función judicial y la actividad docente, que no tienen incompatibilidad, porque en el ámbito docente es donde se transmiten todas esas experiencias que se vivencian no solamente dentro del Poder Judicial, sino como abogados ejerciendo el derecho en el ámbito del Poder Judicial. Y esa frase que usted señaló al principio, que es la de popularizar sin simplificar, es un poco un debate que siempre hemos tenido en los concursos docentes en la facultad. Cuando concursamos, siempre nos planteamos, ya sea los que somos jurados o cuando en el momento de concursar, nos planteamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que preparar una clase para los alumnos o para deslumbrar a los profesores que son mi jurado? ¿Qué espero yo como jurado? ¿Que me deslumbren con nuevas teorías o que lleguen a los alumnos? Y yo siempre digo, no lo esperen a Savigny, esa sí es una frase mía. Yo siento una gran admiración por Savigny, por su cultura jurídica y por su gran profundidad de conocimientos, pero no es necesario que lo tengamos en Savigny. Tenemos que saber transmitir, y esto sí se vincula con la comunicación, tenemos que saber transmitir en forma clara, de manera tal que las ideas jurídicas puedan ser entendidas por los abogados y también por la gente que no lo es. Sin simplificar, es decir, sin reducir a términos absurdos, como quien le habla a un bebé que no entiende el idioma, simplemente utilizando el lenguaje apropiado. Y esto sí para mí es fundamental, replantearnos el uso del lenguaje, no solamente el lenguaje jurídico, del lenguaje en general, cosa que yo lo observo en los exámenes escritos y en los exámenes orales en la facultad desde hace mucho tiempo, ¿no? Es como se plantea ahora el tema del lenguaje en las sentencias, que tiene que ser claro. Sí, el lenguaje en las sentencias, dejar de utilizar los latinazgos, dejar de utilizar los neologismos, tratar de usar un lenguaje llano que llegue. Claro. Porque les digo la verdad, yo hay muchas veces que leo sentencias y tengo que leerlas 3 o 4 veces para terminar de entender qué es lo que se quería decir, cuando en realidad se podría exponer de una forma más clara. Yo siempre digo que aquel que no puede exponer claramente sus ideas es porque no las tiene claramente en la cabeza. Y ahora, ¿cómo fue este paso de la docencia presencial a la docencia por este medio? Terrible. Terrible. Terrible, sí. Terrible porque, bueno, yo estaba muy acostumbrado, tengo en introducción al derecho tengo un curso muy numeroso. Tengo 2... Lo he leído por ahí, 400 alumnos. Tengo 600 alumnos por cuatrimestre, más o menos. Claro. 600 alumnas y alumnos por cuatrimestre. Y en el posgrado puedo llegar a tener entre 4 a 12 alumnos, así que tengo la experiencia presencial de sentarme en círculo con un grupo de jóvenes abogados y abogadas, y de también estar inmerso, porque eso también lo hago en las clases, de sentarme entre los alumnos y proyectar por ahí diapositivas en el pizarrón, o escribir en el pizarrón y luego sentarme y verlo desde la perspectiva del alumno, y hace que la comunicación sea distinta. Lamentablemente también la comunicación virtual, en estos momentos es la única forma que tenemos de seguir adelante con una materia tan numerosa, y creo que va a ser durante un tiempo medianamente prolongado. Lamentablemente la comunicación virtual también se presta a que ingrese en el ámbito cualquier persona, que manifiesten cosas por ahí inapropiadas, cosas que ocurre en cualquier ámbito virtual. Yo lo asimilo al ejemplo de que entre alguien en el aula frente a 300 alumnos y grite algo, bueno, uno lo invita a retirarse. Muy pocas veces en mis 35 años de docencia me pasó una cosa así. ¿Por qué? Porque una cosa es dar la cara y otra cosa es la virtualidad.
pero esos son casos excepcionales. Yo lo que encuentro es, por parte de alumnas y alumnos, un gran esfuerzo y una gran disposición, cada uno desde su casa, desde donde puede hacerlo, por conectarse, por tratar de leer. Nosotros que somos abogados de hace tiempo sabemos lo feo que es. A mí no me gusta leer de la pantalla. Yo puedo leer de la pantalla 3 o 4 hojas, pero no puedo estudiar de la pantalla. No puedo. Tenemos en el trabajo, en la procuración, estamos trabajando con expedientes virtuales, pero me desesperan los expedientes virtuales porque no es lo mismo hojear y doblar hojas y marcarlas, esa visión panóptica que da la lectura del papel, que ir pasando pantallas. Así que me cuesta mucho, pero confieso que también le cuesta a los alumnos, a las alumnas, y no es una cuestión de edades, ¿eh? Hay algunos que son más amigos de lo virtual y otros menos. Yo trato de ayornarme de la mejor forma posible. Sí, me imagino, acá lo tenemos entonces. A ver, hay una frase que me quedó, pero para plantearla con todo esto que nos está pasando con las restricciones, no sé si usted se quiere meter en el tema, pero me quedó que no es mayor la injusticia cuando se tienen todos los derechos pero no pueden usarse que cuando no se los tiene. ¿Esa frase es suya o también es de alguno de los autores que usted lee? No la tengo presente, esa frase propia no es, por supuesto, pero a ver, ¿me la puedo volver a repetir? No sé si es en Ser Humano o Norma o en Big Bang que usted escribió o tenía entendido, si no es mayor la injusticia cuando se tienen todos los derechos pero no pueden usarse que cuando no se los tiene. Bueno, yo no sé si textualmente dije eso, pero esto sí se refiere al problema de la accesibilidad al derecho. Y esto tiene relación cuando hablo yo con los estudiantes en el primer año y suelo finalizar los cursos leyendo un pequeño, breve cuento que está dentro del libro que escribió Franz Kafka, que fue, además de escritor, abogado, El proceso de Kafka. Dentro del proceso hay un texto que se llama Ante la ley. Es un texto muy breve en donde un ciudadano, no quiero decir inculto, pero es un pobre labrador, trata de ingresar a las puertas de la ley, que están abiertas, pero un guardián se lo impide. Y el temor hace que él no enfrente al guardián y no vaya pasando a las puertas de la ley. Y eso es lo que trato de decir, tal vez con esa frase. Así que puede ser que tengamos un montón de derechos enunciados, pero si no tenemos herramientas, no tenemos instrumentos para ejercerlos, esa justicia es terrible. Es terrible. Es como mostrarle a alguien el alimento y no permitirle alimentarse. Es más o menos lo mismo. Bueno, cuando llega el alumno a la clase, ¿cómo transmito, motivo y evalúo? Porque ese es otro texto que usted tiene y la motivación es muy importante. Sí, sí. Yo creo que transmitir, bueno, en estos momentos yo creo que nada suple a la palabra, porque, por supuesto, algunos me dicen, están grabadas las clases, o me pueden mandar el PowerPoint, o le saco una captura de pantalla. Está bien, pero el momento que se vive cuando se interactúa, ya sea en forma presencial o virtual, esto es lo mismo que cuando se ejecuta una obra musical. Volvemos al tema de la interpretación. Ninguna clase es igual a otra, ninguna entrevista es igual a otra, aunque sean las mismas personas. Si volvieran ustedes a entrevistarme a mí mañana, tal vez el contenido sería otro. Diferente. Entonces lo primero que tengo que decirles a los jóvenes, a las chicas que están adelante mío, es que yo no voy a repetir lo que dicen los libros, no tiene sentido repetir lo que dicen los libros, sino que mi misión es para ellos ser lo que este instrumento es para mí. Cuando yo me los quito de la cara, veo todo absolutamente turbio. Cuando me los pongo, lo veo con un poco de más claridad. Ese es el objetivo de las clases. ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo motivarlos? Bueno, fundamentalmente vinculando y permitirles a ellos vincular los conceptos que se desarrollan en clase con la realidad actual. Obviamente, en este año y en el año pasado, los principales temas y problemas que se han suscitado han sido a partir de la pandemia, que ha sido lo que nos ha conmocionado a todos. Pero
También en su momento hemos hablado sobre la ley de interrupción del embarazo, hemos hablado, bueno, fueron muchos años, ¿no es cierto?, que han transcurrido y siempre ha habido distintas novedades legislativas y cambios legislativos, e ir demostrando cómo se van cambiando los paradigmas del derecho y cómo esa palabra que se utilizaba antes, ¿no? Que no afecte los usos y buenas costumbres, ¿no? Lo que son usos y buenas costumbres, la moral y la buena costumbre, perdón. Lo que es moral y una buena costumbre ahora, quizá no era moral y una buena costumbre 20 o 30 años atrás, pero lo que 20 o 30 años atrás se consideraba como moral y buena costumbre, nosotros lo consideramos absolutamente inmoral, ¿no? Entonces, este nuevo concepto que existe de los vínculos interpersonales, el concepto, el criterio de igualdad, el concepto de que el derecho tiene que crear igualaciones en libertad. Somos individuos, somos todos distintos, pero tenemos el derecho a acceder a esa igualdad, a esas posibilidades. Esa frase es de Cossio. El derecho crea igualaciones en libertad. Ese es el concepto básico de la justicia. Y demostrárselo a ellos, y demostrarlo que de la misma forma que una persona que ha tenido por ahí una mala escuela secundaria y otros que han tenido una excelente escuela secundaria, tienen la misma posibilidad de cursar en la universidad pública y de resultar exitosos en la universidad pública. Ya a esta altura no podemos echarle más la culpa, uy, cómo vienen los chicos de la primaria y de la secundaria, ya está. Y después de esta pandemia no quiero ni imaginar. Tratemos de hacerlo mejor para tener buenos profesionales, pero fundamentalmente buenas personas. Fundamental. Por eso hace el truco de magia. ¿Cómo surgió ese truco de magia con el pañuelito? El tema de la magia es algo que también es otra de mis aficiones, además de la música, pero es una de mis aficiones. No me diga que cocina bien, doctor, porque me caso. No, también estoy casado desde hace muchos años. Bueno. No me dijo si cocinaba bien. Todo depende. No, yo cocino algunas cosas. Lo que no me gusta, no lo cocino directamente. Pero cuando tenía 14 años, más o menos, compré un libro que se llamaba Prestidigitación al alcance de todos, ¿no? Qué lindo, el nombre, como que todos podemos hacer un poquito de magia. Y era una época en la que no existía internet, no existían ni siquiera las fotocopias. Entonces, bueno, encontrar una casa que vendiera algún truco de magia, además que eran carísimos. Bueno, de a poquito me fui armando mi equipo y yo iba en bicicleta, vivía en esa época en Citibel, y me ofrecía hacer magia en los cumpleaños infantiles a cambio de quedarme a comer un pedacito de torta y nada más. Ay. Bueno, a partir de allí me empezó a gustar la magia. Después lo dejé de lado. Cuando nació mi hijo, empecé nuevamente y luego decayó otra vez. Bueno, y ahora tengo nietos de 4 años y de 6 años que son mis ayudantes y que están aprendiendo. Y bueno, he renacido nuevamente, me he reactualizado con el tema de la magia. Y se me ocurrió empezar a vincular el tema esto de la magia con la filosofía y con el derecho. Porque la magia y la filosofía tienen cosas muy parecidas, ¿no? Generalmente cuando vemos a un mago hacer un juego de magia, decimos, uy, ¿cómo lo hace? Pero existen los otros que se dejan sorprender y que dicen, bueno, ¿cómo puede ser que me sorprenda por esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ocurrió en mi percepción? Y en definitiva es una especie de filosofía de la magia. Y yo dije, si podemos reflexionar filosóficamente sobre el derecho y sobre la magia, ¿por qué no vincular magia y derecho? Y es así que, si bien es cierto que no es una de mis grandes especialidades, pero voy incluyendo algunos juegos de magia como para dar una explicación práctica a algunos aspectos jurídicos. Sí. ¿Y cómo le respondieron los realistas? Porque se ve ese pedacito nada más y del pañuelo, y usted pide los comentarios. Obtuve muchísimas respuestas, inclusive en ese pequeño video hay un error que uno comete a veces cuando está hablando y son muchas las cosas y las ideas que vuelca, porque mi idea básica, y en algún párrafo lo digo de ahí, es diferenciar dos cosas que son muy importantes en el pensamiento, que es el racionalismo y el empirismo. Siempre lo comparo porque a partir de Descartes surge la filosofía
idealista, el idealismo cartesiano, que todo lo funda en la razón, y a partir de las ideas de Descartes empiezan a dividirse, por un lado, los racionalistas, que entienden que el conocimiento solamente se logra a través de la razón, y los empiristas, que se basan esencialmente en la experiencia. Ese racionalismo y empirismo llegó incluso a influir a los sistemas jurídicos, porque por alguna razón los sistemas continentales europeos, basados en la filosofía racionalista, dieron sistemas jurídicos como los sistemas jurídicos franceses y alemanes, muy apegados a la ley y al código. En cambio, los sistemas empiristas en Gran Bretaña dieron origen al sistema del derecho como experiencia a través de la sentencia judicial, el common law. Entonces, eso lo uso como una explicación de cómo dos sistemas jurídicos se generan a partir de dos sistemas filosóficos. Y lo que digo es, bueno, creo que el truco de magia en ese momento fue hacer desaparecer... Panuelito. Entonces, claro, obviamente muchos dieron su respuesta empirista. ¿Cuál es la respuesta? Y el pañuelo desapareció. Estaba y de alguna manera desapareció. El racionalista es aquel que dice, pero el pañuelo no puede desaparecer. Entonces, si no puede desaparecer, busquemos la razón por la cual el pañuelo desapareció. Y así se suscitan esas... Después con otro juego de magia que hice recientemente también hubieron un montón de opiniones muy, muy interesantes. Son más buenas a veces. ¿Cuál era? Claro, las devoluciones son buenísimas, claro. Sí, fue otro que me pidieron también hacer una agrupación estudiantil que diera algunas opiniones respecto de lo que es la enseñanza del derecho, y bueno, no me voy a poner a hacer magia acá, pero tomo un vaso y lo lleno con un líquido, en su momento una bebida gaseosa, por la mitad, y hago una marca, después lo vuelco a otro vaso, y bueno, lo que estoy diciendo es que esto es lo que ellos tienen, lo que los alumnas y alumnos tienen como contenidos que los llevan a la universidad, qué es lo que les proporciona la universidad y cómo vuelve el conocimiento universitario hacia ellos, y al volcar nuevamente el vaso que estaba marcado por la mitad, se llena. Es como que misteriosamente se ha duplicado el líquido, ¿no? Y bueno, algunos decían que era porque era una gaseosa y el gas se había ido abajo. Era una graciosa. Pero bueno, en definitiva trato es como un pequeño... De hacerlo más ameno. Claro, claro. Más ameno. Y creo que eso también tiene que ver con la motivación, porque nosotros nos acostumbramos a rendir en esas aulas. Me sigue gustando utilizar el saco y la corbata por una cuestión de índole personal, inclusive a pesar de estar en mi propia casa, le digo a los alumnos, es como que voy al aula, ¿no? Voy al aula, entonces me pongo saco, corbata, el traje, inclusive cuando tomamos los juramentos virtuales también me pongo, porque bueno, yo creo que hace al derecho también el reconocer la importancia de ciertos actos que uno va a llevar adelante, y eso lo marcaban ya desde los romanos hasta aquí. Pero bueno, se me fue la idea de lo que iba a decir, estaba hablando de la motivación. Usted estaba hablando de la motivación. De la motivación. Y perdón, no quiero interrumpirlo, pero pensé que iba a ser hoy un truco de magia, doctor. Estábamos esperando. Estábamos esperando, doctor. No lo tenía preparado. No lo tenía preparado. Quizá la próxima. Pero bueno, bueno, uno se siente motivado como profesor también preparándose para la clase, y el alumno se siente también motivado si ve que el profesor le pone ganas y trata de vincular los problemas teóricos con la realidad práctica. Y no solamente... aparte porque, a ver, usted habla de un nivel que ya no hay niveles en cuanto a la educación secundaria, pero la comprensión lectora a veces es muy difícil para algunos chicos, y sí, más en un tema tan específico como la filosofía del derecho. Entonces está bueno que usted lo baje a la realidad para que ellos puedan comparar con algo, tener un paralelismo con algo de la realidad, porque le digo, sinceramente, yo no me considero una persona leída, pero no entendí filosofía del derecho hasta mucho después, digamos, de haberme recibido, y me recibí en la UBA. Tuvimos allá al principio... Pero, Adriana, ¿a vos te gustaba? Te pregunto. Me gustaba la filosofía, pero a mí no me encanta, la entendía. A mí me encanta. ¿No lo entendías? No. Me costaba...
Y muchas veces, como acá, ojalá uno lo hubiera tenido a Carlos, hubiese sido excelente tener esos docentes, que nos pasa con materias que vos decís, pero ¿cómo te enamoraste de esa materia? Y es el docente el que te llega al corazón. Bueno, a mí me ha pasado con otras materias, es ese docente, ese docente que, como dice acá Carlos, baja y llega de la manera. A mí me emocionó haber visto el video de él, viéndolo, después, bueno, empezar a hablar, porque es verdad, es complejo. A nosotros nos pasa con la doctora Viviana Navarro en la UBA, damos también una materia, y casi todos tienen apagado la cámara. En un momento hacemos preguntas, ¿viste? Y algunos dicen, no, porque no tengo buena, ¿cómo se llama? Señal. Conexión, y Señal, es verdad, conectividad. muchos no tienen buena conectividad, y entonces es difícil llegar a la gente, o sea, haciéndole preguntas para que participen y que no sea solamente ir y dar el presente y tener, digamos, esa posibilidad de seguir cursando. Hay que llega. Y la verdad que lo felicito a Carlos porque es difícil en esta era virtual llegar al alumno, es muy Sí. difícil. Y realmente... Y otra cosa que es muy difícil también es, que es inevitable porque en todo proceso de enseñanza y aprendizaje se debe cumplir, es la evaluación, para que podamos evaluar en forma ecuánime, ¿no? Porque es cierto que hemos organizado, hasta ahora lo que más encuentro yo como accesible a la evaluación es el Zoom, ¿no es cierto? Uno está frente al alumno y realmente si habla con alguien, con una alumna o con un alumno, por más que tenga adelante la pantalla puesto el Google y tenga todos los libros abiertos, siempre hay posibilidad de darse cuenta si relaciona un concepto con otro. Una cosa es recitar una serie de cualidades o artículos y otra cosa es la capacidad de relación, ¿no? Pero no lo podemos hacer con 600. Entonces, estábamos utilizando hasta hace poco un sistema de multiple choice que a mí me parece muy, la palabra no es injusto, pero no me parece muy representativo, entre otras cosas porque después las preguntas empiezan a circular y uno las formula de distintas formas, pero termina preguntando lo mismo. Así que ahora estamos buscando nuevas formas de evaluación en donde cada alumna y cada alumno tenga la posibilidad al menos de expresar en un párrafo de 5 o no más de 6 renglones una idea, y eso sí es interesante, porque ahí se ve la forma de expresión, y muchos de ellos, muchos responden con mucha simpleza, pero con mucho criterio jurídico. Cuando vinculamos determinado concepto teórico con algún artículo de la Constitución, qué sé yo, el principio de clausura kelseniano con el artículo 19 infine de la Constitución, nadie puede ser privado de lo que la ley no ordena, ni obligado a hacer lo que la ley no prohíbe. Bueno, cualquiera de esas cosas planteadas así prácticamente, bueno, las alumnas y los alumnos se dan cuenta de que, uy, sí, esto que me enseñaron existe porque está escrito en las normas, y se plantea, y a diario la gente habla del ejercicio de su libertad y del ejercicio de sus derechos, y ahí, bueno, surgen algunas ideas. Y la posibilidad de que los alumnos se expresen por escrito, por lo menos, es mucho mejor a la múltiple opción, ¿no? Sí, esto nos dejó con un sabor amargo, porque es como dice usted se relaciona con los alumnos y los va conociendo, aunque sea un cuatrimestre solo, ¿no? Los va viendo, ve si levantan la mano, si participan, si se duermen. Acá el Zoom, como dice la doctora Sosa, es más complicado. Sí. Así que, ¿qué le gusta hablar de la ética de los jueces? A mí me gusta hablar de la ética en general. Me gusta hablar de la ética en general. Yo creo que nuestro sistema judicial no es más que reflejo que nuestro sistema social. Creo que los mismos inconvenientes que encontramos en la justicia, yo siempre digo lo mismo. ¿Qué diferencia cuando a veces reniego porque hay imagino, yo a veces tengo problemas en la casa y llamo al plomero, y el plomero me dice, voy mañana a las 12. Entonces yo arreglo todo, que yo preparo todo y estoy esperando a las 12 y no viene.
Y me dijeron, se me complicó, voy pasado mañana a las 3 de la tarde, voy pasado mañana a las 3 de la tarde y no viene. ¿Qué diferencia entre eso a un juez que dice que va a dictar sentencia y no dicta sentencia en términos? Por supuesto que hay una diferencia muy grande, porque una cosa es la sentencia que va a definir sobre los bienes, la vida o la libertad de una persona, y otra cosa es una canilla que gotea. Pero en definitiva hablamos del compromiso profesional de cada uno. Entonces, yo creo que cuando hablamos de ética, sí, podemos hablar de ética de los jueces, pero hablemos de ética de las personas en general. Y en ese sentido, los jueces son personas. Sí, la ética democrática la entiendo yo como la entendía Hans Kelsen en su libro Esencia y Valor de la Democracia, cuando dice que la democracia empieza cuando el yo, ve en el otro a su igual. Sabemos que no somos idénticos, pero sabemos que tenemos iguales posibilidades y nos debemos recíprocamente respeto. Y en ese sentido, sí, soy un fervoroso seguidor de los principios de la ética kantiana, siempre tomar al ser humano como un fin y no jamás como un medio, ¿no? Pero bueno, tal vez... Ahí hay una frase que dice que lo emociona, no, pero era de Kelsen, no, que yo la señalé porque me encantó, a ver, aguárdenme que la tengo por acá, ¿cómo hace la sociedad para... ¿Cómo volvemos a la sociedad que respeta a un juez, que respeta a un sacerdote, más allá de la ideología religiosa que tenga? ¿Cómo hace la sociedad para volver a respetar a una autoridad, a un presidente, un policía? Es un proceso que lleva mucho tiempo, de la misma forma que lleva mucho tiempo la degradación de ese respeto, ¿no? Pero agrego, un respeto a un profesor, por ejemplo. ¿Por qué se respeta a un profesor? ¿Por qué se respeta a un profesor? Porque nosotros hemos tenido profesores que han sido muy buenos conocedores del derecho, pero por ahí eran arbitrarios, y recordamos anécdotas de cuando yo era joven, en los años 70, en la facultad, donde nos echaban a grito destemplado de una mesa de examen porque uno no sabía un tema. Y yo creo que tenemos que empezar, lamentablemente la ética no se puede teorizar sobre la ética, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos teorías sobre la moral, estamos en la ética, para diferenciar ética y moral. Pero el comportamiento moral no se puede teorizar, el comportamiento moral se tiene que exhibir, se tiene que mostrar. ¿Y cómo hago yo para que me respeten como profesor? Bueno, tengo que cumplir con mi función de profesor, y tengo que hacerlo de una forma llana y respetuosa hacia el otro. Y bueno, y para mí es una gran satisfacción cuando me encuentro en lugares insospechados. Anteayer fue en el correo que fui a retirar un paquete que me habían mandado. Me encuentro con gente que dice, usted fue profesor mío, me impulsó mucho en la carrera, me gustaron mucho sus clases, pero eso va más allá del ego personal. Digo, bueno, si todos tratáramos de dejar un poquito de buena imagen en el otro, alguno dirá, en vez de fue profesor, dirá, usted fue juez en el divorcio mío, qué bien que razonó la sentencia, o qué bien que resolvió, o no me gustó cómo resolvió, pero realmente trató muy bien usted a las partes. Bueno, de esa forma, o usted fue abogado mío y cómo me ayudó a solucionar este problema. Creo que con esos pequeños granitos de arena se pueden ir mejorando las cosas. Sí, lástima que nosotros con la edad que tenemos no lo vamos a ver, ¿no? Yo soy un poco pesimista en ese sentido. No, pero basta con que veamos un poco de eso, ¿eh? Basta con que veamos un poco. ¿Qué pasa cuando un alumno viene, no sé cómo vienen vestidos, pero cuando un alumno viene con un, no sé, pantalón corto o de estos que se usaban tipo bermuda? ¿Le suele suceder eso o en las facultades donde está no? Miren, yo, sinceramente, cuando yo rendía exámenes, me acuerdo que nos poníamos, no sé si el mejor o el único traje que había en esa época, pero estaba bien planchado y bien colgado. El día anterior lo mirábamos como, este es el uniforme con el cual voy a ir a la batalla, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo. A mí me parece que determinados formalismos, no incurrir en un formalismo absoluto,
pero determinados formalismos hacen a la importancia del acto. Y a eso iba cuando dije que me puse corbata, como por ejemplo para esta reunión, porque le doy importancia a lo que estoy haciendo y le doy importancia a lo que están haciendo ustedes. Y le doy importancia a lo que Gracias. ustedes están escuchando también. Por eso uno lo hace, ¿no? No solo hay que Entonces, serlo, sino que parecerlo, ¿no, doctor? exactamente, hay que hacerlo y más que parecerlo, mostrarlo, por decirlo así. Porque yo no soy una apariencia, yo muestro lo que en realidad soy. Le doy importancia a determinadas cosas. Y yo fui adjunto de una profesora que era muy estricta y que recuerdo que cuando alguien se presentaba, un muchacho se presentaba sin corbata, no lo dejaba rendir. Y no me va a dejar rendir. Ah, vale. Entonces un compañero sacaba la corbata, se ponía la corbata, el otro y rendía, ¿no es cierto? Y me parecía también un poco absurdo. A mí me parece que en una mesa libre no es apropiado que un alumno o una alumna se presente por ahí con bermudas y ojotas. Las veces que lo ha hecho, porque creo que el conocimiento puede tenerlo muy a fondo, independientemente de la forma en que esté vestida, es simplemente tomarle el examen, pero hacerle saber que ha elegido una profesión en la cual en determinados momentos se van a exigir ciertos formalismos y ciertos tiempos, y que eso es el derecho, y que es posible que alguna vez quiera concurrir a una audiencia así, y un juez le diga que un abogado defensor o un fiscal tiene que presentarse de una forma determinada, de la misma forma que uno, cuando va a ver un juez, no espera ver a una persona sentada en una reposera tomando un trago veraniego, ¿no es cierto? Es decir, hace un poco... Entonces, tal vez no coartarle el derecho a rendir el examen, pero que se vaya con algo pensado. Así, la verdad, la próxima, en vez de las ojotas, y bueno, me pongo una camisa y un pantalón largo. A mí me llamó mucho la atención en Francia, cuando fui a los tribunales, que estaban todos con toga. Ah, sí, Entonces, sí. paré, yo dije, bueno, son, re ignorante, dije, son todos jueces, dije, ¿cuántos jueces? Porque había muchas personas caminando, digamos, por los pasillos. Y me explicó una de las abogadas que ellos se ponen eso, todos los abogados para la audiencia, porque frente al juez están en igual posición, uno que tiene un traje muy caro y uno que tiene quizás algo más barato debajo de su toga, y frente al cliente también ponen cierta distancia. O sea, el cliente respeta. Es cierto, es cierto. Eso siempre me ha gustado a mí, la forma en que ejercen la magistratura en Francia. Tal vez no la forma en que la ejercen, creo que en Inglaterra todavía los jueces siguen usando la falsa peluca blanca. Esa me resulta un poco extraña. Pero en Italia también utilizan la toga. En Italia también utilizan la toga. Y no me parece inapropiado que haya cierta exhibición de igualdad de herramientas, porque en definitiva es eso, ¿no? Sí, es eso. Y aparte me gustó mucho también la distancia que uno pone con el cliente, que quizás acá no es tal la distancia que uno puede poner con el cliente. Es más, depende del abogado, pero muchos abogados de los grupos que yo formo de WhatsApp se quejan por el informalismo demasiado de las consultas, que bueno, ese es otro tema ya que no deberíamos incursionar, pero bueno, ya es como el che, ¿no? Bueno, che, abogado, vos decime y Sí, listo. bueno, yo también he visto, lo veo en los alumnos, el tuteo al profesor. Me acuerdo también, vuelvo a recordar esa profesora que fue titular mía, y yo era muy joven, porque yo empecé siendo adjunto y creo que tenía 27, 28 años, ¿no? Entonces me sentaban los alumnos adelante y me tuteaban, ¿no? Y la profesora decía, ¿usted lo conoce al doctor? No, no lo conozco, entonces trátelo de usted. Y sinceramente, ahora a mí no me molesta que me tutee un alumno, siempre y cuando sea... Yo creo que el vínculo puede ser respetuoso aún dentro del tuteo. Lo que sí, vuelvo a recordarle siempre al alumno que va a encontrar en algún momento, se va a encontrar en el ámbito de la magistratura, en el ámbito del ejercicio de la abogacía, en la relación con el cliente, la necesidad de establecer ciertas separaciones, y en eso el lenguaje, el tratar a una persona de usted es importante, para que lo sepan, para que estén preparados a lo que van a hacer, ¿no?
Bueno, es un apasionado de la docencia, doctor. Sí, sí, sí. Y fundamentalmente de la docencia y de la docencia inclusiva en el mejor de los sentidos de la palabra, ¿no? Porque la inclusión a veces se puede tomar para cualquier lado y la pueden agarrar para cualquier lado. Siempre les digo a los alumnos que mi misión no es desaprobar alumnos, sino aprobarlos. Pero, por supuesto, aprobarlos con ecuanimidad. Por lo tanto, la misión de ellos, la obligación de ellos es estudiar y tratar de demostrarme por ahí que no saben para un 10 o que no saben tanto como sabe su compañero, pero sí que saben y que pusieron empeño en estudiar. Así que yo estimulo inclusive a aquellos que sacan a plazos a continuar adelante, a tratar de romper esa barrera del nerviosismo del examen, que genera, todo examen genera nerviosismo. Yo mismo, dentro de un tiempo, tendré que concursar nuevamente por la cátedra y a pesar de que uno ya conoce a todos los profesores titulares de introducción y de filosofía del derecho que hay en las universidades, somos casi compañeros, pero uno se pone nervioso en la clase de oposición, ¿no? Bueno, hoy a la mañana nuestra conductora estrella, que es la doctora Andrea Sosa, la ideóloga de este ciclo, rindió para profesora y estaba muy nerviosa, debemos admitir. ¿No, André? Sí, Anda por ahí. Sí, sí, Pero sí, estaba muy gracias, nerviosa, Adri. Gracias. por más Bueno, es que... como, estamos orgullosos de tener nuestra profesora en la UBA. pero es lo que dice acá el doctor, es que uno se pone nervioso porque a todos nos cuesta, y a veces cuando somos más grandes nos cuesta más, porque por ahí cuando uno es joven, comete, yo qué sé, un error o algo, bueno, pero ya cuando uno ya tiene una trayectoria, no digo que uno tenga miedo o vergüenza al papelón, pero está nuestra trayectoria, ¿no? En todo lo que hacemos. Que humildemente lo digo, ¿no? No sé cómo lo ve el doctor. sí, eso es cierto, pero también es cierto que la trayectoria nos da más, más solvencia en la forma de desempeñarnos. Yo antes cuando tenía 27, 28 años y una alumna levantaba la mano para hacer una pregunta, yo digo, ¿qué me va a preguntar y qué es lo que va a pasar, ¿no? Hoy en día, si levantan la mano y, bueno, y si puedo responder, por supuesto que respondo. Y si no lo sé, sinceramente le digo que no lo sé y no tengo ningún inconveniente en reconocerlo, ¿no? Todo depende también cómo Bueno, se pero posiciona. eso hace a lo grande, ¿no? Porque es la humildad de los grandes, poder reconocer que uno no sabe determinadas cosas. Sí, 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 puede ser, o conocer nuestras propias limitaciones, sí, es importante eso. Es Mire, el importante. otro día nos pasó que una persona que creo que va a concursar para juez, le consultaron sobre un tema específico, que era el techo de cristal, y bueno, yo estoy estudiando periodismo y le pregunté al periodista que me da la clase si uno no puede decir no lo sé. Bueno, esta persona empezó a hablar, pero cada vez se emberraba más, porque no sabía realmente lo que era el techo de cristal en las cuestiones de género. Entonces, yo prefiero esa humildad de decir, bueno, no lo sé, lo voy a investigar, o me agarraste, uy, tengo, qué sé yo, salir por la tangente a querer definir algo que está definido ya y que no la puedo remar, aparte salió después en todos los medios. Pero este caso, bueno, a mí me dio pena que se haya viralizado y que lo hayan expuesto a este señor, pero el juez justamente tiene que fallar con perspectiva de género, entonces era un tema muy específico que no era para decir no lo sé, tampoco para decir toda la barbaridad que dijo, pero a mí me dio pena la viralización porque la verdad que no me pareció justo, porque hay que ver, por ahí esta persona, no sé, se confundió, le pasó algo, pero hasta hicieron memes y todo, la verdad que las redes son bastante, Sí, son peligrosas, son crueles, son peligrosas, crueles, son son crueles, crueles. son crueles. Sí, si Acá uno habla... encontré la frase. Sí, doctor, lo escucho. No, yo digo que si uno habla frente a un aula, sabe que está hablando frente a 300 personas, o alguno que se levanta de enojado, pues se puede, otro que vuelve, otro que llega más tarde. Pero cuando uno está hablando frente a una computadora, está hablando frente a un auditorio universal
y no sabe quién lo puede estar escuchando, quién lo puede estar grabando, quién lo puede estar filmando. Así que sí, a veces las redes se encarnizan un poco, pero lo cierto es que también hay gente que habla como si no pensara las cosas, ¿no? Cuando todas estas situaciones que se han dado por ahí en distintos Zooms, en reuniones, en reuniones de trabajo, hace que la gente muchas veces no piense no solo con perspectiva de género, sino con una perspectiva humanitaria las cosas, ¿no? Bueno, acá estoy con la frase de Kelsen de 1960, que dice que usted mueve cada vez que la lee. ¿La recuerda, Doc? En la vida, aún en la vida de los hombres de ciencia, es importante ante todo el carácter moral del hombre. Sí. El amor a la verdad, el autoconocimiento, la paciencia, la voluntad de no hacer mal a nadie y controlar tanto como sea posible el natural afán por sobresalir. No son menos importantes que el saber objetivo y estas características tienen influencia aún en los resultados científicos. Así es. Linda frase, ¿no, doctor? Así es, es una hermosa frase de una entrevista que le hicieron a Kelsen cuando ya estaba en Berkeley, antes de que falleciera. Bueno, la teoría kelseniana tiene como característica que se ha ido ayornando permanentemente. El mismo Kelsen ha ido adecuando las cosas, y creo que si Kelsen viviera hoy en día hubiese replanteado muchas cosas de su teoría. Pero esto para mí es la llave de que, en definitiva, la teoría kelseniana, que uno la ve como un frío y maléfico positivismo, en realidad tiene un fundamento ético. Tiene un fundamento ético. Y el primer fundamento ético que planteó Kelsen es tratar de eliminar la ideología del derecho por el momento en que le tocó vivir. Recuerden ustedes que Kelsen empieza a desarrollar la teoría pura del derecho entre las dos guerras mundiales, cuando el nacionalsocialismo empieza a ganar terreno en Austria. Él es a su vez víctima de las ideologías y se ve obligado a tener que abandonar su cargo como juez del Tribunal Constitucional austríaco, cosa que el canciller de esa época, el canciller Karl Renner, le propuso apoyarlo políticamente para que volviera a ese cargo de juez, y él dijo, no, yo no voy a volver a un cargo de juez por apoyo político, yo tengo que permanecer en mi cargo de juez por mis capacidades, y por eso renunció y se fue. Entonces, yo creo que el positivismo kelseniano tiene un gran trasfondo ético. Y esta frase de Kelsen que él enuncia en ese reportaje, está diciendo eso. Nuestras conductas, nuestra posición ética también tiene incidencia en las consecuencias científicas. Y volvemos a la ética, ¿no? Y volvemos a la ética, que es el punto de partida de todo. De todo, tal cual. André, ¿hay alguna pregunta por ahí? Porque yo le prometí al doctor que sería 1 hora y quiero cumplir. No, por supuesto. Pero no, yo lo que quería saber es si la repercusión, porque lo viral también, lo viral me parece que lo suyo fue obviamente en forma positiva, de rescatar un docente que hace, y más, bueno, con 600 alumnos, por clase, ¿son 600 alumnos? No, son 600 alumnos por cuatrimestre. Yo tengo 300 alumnos los días martes y 300 alumnos los días miércoles, sí, en dos grupos la verdad que se desarrollan los mismos temas. Son muchísimos. Claro. ¿Y qué repercusión tuvo? Obviamente yo lo que vi fue todo positivo. En su casa, usted tiene hijos que tienen la edad, ¿qué edad tienen sus chicos? No, yo ya tengo hijos grandes. Tengo mi hijo mayor tiene 34 años y mi hija tiene 27 años, y ninguno de los dos se han dedicado por el derecho. Me imagino que a ellos... Pero me imagino que a ellos les llegó la repercusión, ¿no? Porque la verdad que fue masivo la repercusión. Sí, particularmente a mi hijo. Bueno, mi hijo estudió composición musical, comenzó estudiando en la Facultad de Bellas Artes acá en La Plata, después se fue por alguna de esas cosas de la vida a vivir a Alemania, terminó su maestría en Alemania y volvió de Alemania con una esposa alemana y un nene alemán que está viviendo acá en la Argentina. Y recientemente tuvieron 2 hijos, recientemente, hace 3 años uno, y hace 10 días nació la nena, ya están radicados en la Argentina, y él está llevando adelante su doctorado en artes en la Facultad de Bellas Artes,
Y bueno, sí, por supuesto, él me apoya en estas cosas porque le gusta mucho todo lo que se refiere no solamente al arte, sino también a la tarea universitaria de extensión, a la vinculación del saber universitario con la comunidad, que la universidad no es solamente la cátedra desde la cual se imparten conocimientos, sino que la universidad también llega y se nutre de los problemas que tiene la gente, no solo en el centro, en la periferia, en cualquier lado, en cualquier lado. Y bueno, a partir de eso él también trabaja mucho en extensión universitaria y por eso esas cosas le llaman la atención, es así. Bueno, También no le tengo salió que... abogado, pero fue por el lado de las artes, que a usted le gusta la Así es. música. Y también tengo que reconocer que en materia de lo que son las clases y de la actualización, es decir, yo no soy el mismo profesor que era hace 10, 20 o 30 años atrás, en mucho ha incidido mi esposa, Verónica Canale, es abogada también, estamos casados desde hace 36 años, y nos conocimos cursando filosofía del derecho en la Ay, facultad. no. Pero ella tiene una gran vocación por la sociología, pero además de la sociología ella estudió el profesorado en ciencias jurídicas en humanidades, cosa que muy pocos profesores de la facultad han hecho, y me ha dado a mí muchísimas herramientas para, para poder ir adecuándome a estas Claro. realidades que se necesitan. La verdad que todas estas cosas las discuto con ellas, las converso con ellas, es un pilar fundamental para mí. No Claro, porque solamente... usted en una de sus notas habla de que usted es el profesor bueno, que fue adjunto y que nada, que llegó como abogado y no es que estudió para profesor, así que esta No, ayuda no, debe ser fundamental. eso es cierto, eso es cierto. Es lo que nos pasa a la mayoría de los profesores en la facultad. Son abogados y lo único que hacen algunos es aspirar a una especialización. En el caso mío, terminé con el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que era para mí el objetivo último que tenía, pero la formación docente se la debo, por un lado a Verónica, que me dio esas herramientas, y por otro lado a quienes fueron mis profesores, que fueron también personas que no tenían carreras docentes hechas, carreras docentes en el sentido formal, pero sí en el sentido material, y sabían cómo explicar las cosas. Uno se sentaba en sus clases y se admiraba de la forma en que explicaban las cosas. Y eso porque uno le pone vocación y pasión. Vocación, pasión y capacidad. Bueno, Con sí. esto no quiero ser, pero yo creo que hay que tener una capacidad especial para poder transformar lo difícil, no en fácil, lo difícil en entendible, en agradable. Después puede ser que lo que entendí no sea lo que me gusta. Puede ser que me estén dando una clase de derecho financiero y que a mí no me interese, pero entendí lo que dijo el profesor. Después elegiré si me gusta el derecho financiero o no, si me gusta la filosofía del derecho o no. Pero después me voy a dar cuenta que de todas las ramas del derecho, en el fondo, cuando uno ya es abogado grande, se da cuenta qué razón tenían cuando hablaban de los fundamentos filosóficos del derecho. El tronco que yo dije al principio. El tronco, junto con las fuentes del derecho. Así es. Qué Me encantó, maravilloso doctor. dejar huella en el alumno. Yo a veces lo estoy escuchando y recuerdo ese día que entré en cuarto año, que conocí a una profesora que yo hasta ese momento pensaba que iba a estudiar para pediatra, hasta ese momento, y cuando la conocí me enamoré a primera vista de una docente que como decía, no hacer, digamos, lo difícil en fácil, sino hacerlo entendible, y con esa pasión y esa capacidad llegó a mí esa persona que me cambió la cabeza, me dejó una huella que la tengo inclusive, la tengo de amiga en Facebook, que ella hace poco cumplió 90 años, y así que estamos ahí con los festejos por esta virtualidad, ¿no? Porque si no estaríamos todos juntos en Sí, el sí. colegio. Dejar huella, ¿no? Eso me parece fundamental, y me parece que esa es la vuelta que te da el alumno, esa huella que vos dejaste, ese reconocimiento, pero no por la vanidad, sino por eso,
de que vos mejoraste también la vida de esa persona. Es muy lindo Es eso. el punto de partida para tener una sociedad mejor. Le respondo a Diana cuando me preguntaba, no vamos a ver el cambio. Vamos a ver el cambio en algunos casos, y siempre y cuando, siempre vamos a estar un poquito mejor. Yo en ese sentido soy muy optimista, soy muy optimista. Sí, yo también. Yo creo que ahí Iván quería hacer una pregunta, le quería decir Sí. algo, porque él estaba hablando, aunque sea saludarlo, porque Sí, Iván es claro, el eso director del simplemente instituto. quedé muy maravillado con la charla. La verdad que Carlos, espectacular lo que venís diciendo, me sentí muy identificado en muchas cuestiones, principalmente cuando hice la carrera, en la etapa de grado, no sentí esa, siempre me gustó la filosofía, pero no sentí esa pasión, ese fuego por la filosofía del derecho, y al empezar a hacer la etapa de posgrado, conocí al doctor Martín Aldao en la universidad, en la UM, y la verdad es que me transmitió esa pasión, y yo, Carlos, lo escucho, y realmente coincido completamente en el rol de transformación del docente y de la educación. Así que, y hoy puedo decir que soy un apasionado por la filosofía del derecho, arrancando obviamente desde Nino, a Churoni Bulli, bueno, Alexi. Uno se empieza a ir empapando de los autores ya que uno considera clásicos en la filosofía del derecho, y es un mundo muy apasionante, y hay que, a veces alguien tiene la suerte de encontrar un profesor como Carlos, que le abre la puerta grande y entra de lleno, y otros tenemos la suerte de conocerlo después. Entonces estos espacios son fundamentales para transmitir el amor, y simplemente eso, y agradecerle porque se nota su generosidad en todo lo que dice. Así que me siento muy complacido con esta charla. Así que, Adriana, fantástico. Así que gracias por dejarme participar. No, por favor. Acá desde Facebook Live, bueno, la doctora, bueno, Lida Caría dice, genial la propuesta de hoy. Después María Ángeles Guzmán, bueno, hola, es un gusto, qué lindo, gracias por este espacio hermoso. Bueno, Hernán Capurro felicita a Adriana, a Daniela, excelente nota, la felicito. Cecilia Alejandra Robles dice, buenas tardes a todos, qué gusto volver a escuchar a quien fue uno de mis profesores, de mis primeros profesores titulares en nuestra querida Universidad de La Plata. Mis respetuosos saludos para los presentes y en especial al doctor Petoruti. Excelente entrevista. Bueno, así que están las alumnas suyas ahí. Así Después, es. acá también felicitando. Súper interesante los temas abordados. Bueno, están todos contentos. Mucha calidez humana. Realmente me encontré con una, si después cerrás vos, si cierra el doctor. Le agradezco, doctor, esa calidez. La verdad que uno cuando lee un currículum piensa que la persona va a ser más fría, más distante, más académica quizás, y la verdad que nos encontramos con un ser humano extraordinario, así que le agradezco que participe de este espacio, que tanto rema la doctora Sosa porque así sea, y nada, le agradezco mucho, doctor. Bueno, yo les agradezco a ustedes la invitación, considero que es un privilegio, así como considero que es un privilegio en el mejor de los sentidos de la palabra, porque hoy en día también se habla de privilegiados para otras cosas, ¿no? En el mejor de los sentidos de la palabra, para mí es un privilegio ser docente universitario, por esa posibilidad que uno tiene de transmitir ideas y de ayudar a la gente a salir adelante en determinados momentos de la vida, ya sea porque terminen o no su carrera, pero sentirse bien, como este mensaje que acabo de recibir. También considero un privilegio poder participar en ciclos como este, que tienen una gran apertura, una visión muy amplia, y que es en definitiva cómo tenemos que ejercer hoy el derecho, ¿no? Con esa visión amplia. Bueno, yo creo que él ya lo dijo todo, con esa empatía, ¿no? Que es esa palabra que a veces uno la escucha y dice, empatía, pero sí, es así, tenemos que ponernos en el lugar del otro. La verdad, hermosa nota, gracias Carlos por estar, gracias Iván, gracias Adriana. Bueno, no sé si querías decir algo más, Carlos, yo creo que ya fue. No, si querés decir algo para los jóvenes, creo que alguna, sí, te queremos exprimir.
Te queremos Si los escribir. que están escuchando son mayormente estudiantes de Derecho y chicas que Sí, estudian sí. Derecho también, les pido que no se desanimen en esta situación de pandemia. Yo sé que la conectividad es muy difícil, yo sé que es un esfuerzo muy grande, nosotros tenemos alumnos de los más variados puntos de la provincia y de algunos lugares donde se hace prácticamente imposible, pero continúen adelante. Y yo también insto a los profesores que integran mi cátedra, porque somos un grupo de 14 profesores, a que también tengan el mismo criterio y que por lo menos por correo electrónico se puedan comunicar y reciban el estímulo que tienen que recibir para seguir adelante. Darle la lucha a la pandemia no es solamente, por supuesto, el distanciamiento, las medidas sanitarias, las vacunas, el tapaboca, pero además es tratar de seguir con la educación primaria, secundaria y universitaria, porque esas son las claves para que realmente tengamos mejores ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Gracias, Hermosas Doc. palabras. Gracias. La verdad, un divino. Bueno, gracias Bueno, a todos y a todas y nos vemos mañana. Un cariño grande. Chao, hasta muchas luego. gracias. Gracias, Doc. Gracias, Gracias por la Carlos. invitación. Gracias. Hasta No, luego. gracias a vos. Hasta luego.